Ok, entonces seguimos en esta ocasión con la parte de los sueños y de los sentidos espirituales y continuamos con esta otra parte en este día de hoy y venimos hablando entonces de las drogas. Las drogas generan un apaciguamiento de los sentidos físicos, es decir, el cerebro o la mente pierde conexión con el mundo físico por el adormecimiento o el trance que produce la droga y sensibiliza o abre los sentidos espirituales. Puesto que es una práctica que se da fuera de los conceptos divinos, es decir, es una forma alterada, entonces el mal haya oportunidad allí. Y lo que ocurre es que el espíritu automáticamente se conecta pero con las tinieblas, es decir, no hay luz alrededor de él. Una persona que usa drogas, su espíritu se hace sensible, sí, pero percibe únicamente las tinieblas y no el reino de Dios. Así que la persona oye voces, sí, la persona ve cosas, puede ver inclusive. Sí, yo antes de venir al Señor, yo estuve también en temas de drogadicción y comprendo esto que les digo porque la persona literalmente oye cosas, ve cosas y, y es su espíritu el que está percibiendo. La gente sí dice, no, está loca, eso es locura o esquizofrenia, pero realmente la gente está oyendo una voz que le habla. Lo que pasa es que quien está percibiendo esa información es el espíritu y quien está hablando es un espíritu de la oscuridad. Normalmente la persona va a escuchar, mátese, o va a escuchar, haga esto, o haga daña a tal persona, o usted no sirve para nada, usted, en fin, siempre va a ser un lenguaje de oscuridad. Pero efectivamente la persona está escuchando, solo que no está escuchando con los oídos de su espíritu. Y también puede ver, claro. Inclusive hay drogas tan extremas que la persona puede ver aún con los ojos de su cuerpo abiertos. Puede ver su espíritu, pero el espíritu siempre va a ver las tinieblas. Es decir, nuestro espíritu solo puede percibir la luz, el reino de Dios y la realidad cuando nuestro espíritu está unido al espíritu de Dios y en esa obediencia nuestro espíritu crece. Es decir, nuestro espíritu se hace sensible y perceptible, pero por el espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Cuando el ser humano hace de prácticas como la proyección astral, como las drogas, como todos estos tipos de herramientas, el ser humano está haciendo algo indebido con su espíritu y lo que hace es que lo sensibiliza pero en las tinieblas y en la oscuridad, y aquí es donde el enemigo haya ocasión para dañar. Ahora, bueno, ya hemos hablado mucho del sentido de la vista, ¿cierto? De que se puede ver como el caso de Yesí, de Balaán, de Agar, eh, en fin, diversos casos en los cuales la Biblia muestra que a ciertas personas se le fueron abiertos los ojos. Ahora, también resalto algo, es importante no confundir los ojos del espíritu con los ojos del entendimiento, son cosas distintas. Pablo dice que él no cesa de orar por la iglesia para que fuesen abiertos los ojos de su entendimiento. O sea, son diferentes. ¿Por qué? Porque los ojos del entendimiento reposan básicamente es en el alma, ¿sí? En el entendimiento como tal del ser. Una persona puede ver con los ojos de su espíritu y aún así no entender. Tanto, a ver, por ejemplo, Daniel tuvo visiones de Dios y las vio por su espíritu, pero dice que él no las entendía. Trató de entenderlas, pero el ángel le dijo, no, sella estas palabras porque son para el tiempo del fin, así que él no las entendió. Esa palabra estaba sellada, así que en esa parte, aunque Daniel era un hombre altamente entendido en visiones, dice la Biblia, y en sueños, esa parte no la pudo entender porque los ojos de su entendimiento no estaban abiertos a esa verdad, ya que era algo sellado por Dios. O en casos ya más extremos, como el caso de Balaán. Sus ojos fueron abiertos y vio al ángel del Señor, pero ni siquiera entendió las cosas que Dios quería hacer, sino que persistió en su camino por cobrar el dinero que le estaba pagando Balaam para maldecir a Israel. O sea, aunque veía con su espíritu,
su entendimiento estaba cerrado. Entonces son cosas distintas, los ojos del entendimiento y los ojos del espíritu. Ahora, entonces, en el caso pues de Saulo, de Daniel, que también vieron cosas y los demás no vieron, allí entonces también quien está percibiendo es el espíritu. Y esto nos da una información de nuestro entorno de elementos espirituales. Volvemos a decir, esto es importante prestarle atención, porque así como podemos oír cosas, podemos verlas. Hay quienes no ven claramente, pero a veces ven algo en su entorno. No, es que yo veo en la casa como que una sombra constantemente, ¿sí? Bueno, a eso hay que prestarle atención, porque si hay una sombra, pero no la está proyectando nada físico y los demás no están viendo ninguna sombra, tal vez su espíritu está viendo una realidad y esa realidad tal vez le está indicando que hay algo allí en su casa que debe prestarle atención y que debe considerar seriamente, no sea que haya allí escondiéndose algún tipo de espíritu de la oscuridad y nosotros porque no entendemos lo que está ocurriendo, entonces no hacemos nada. Así que es importante tener esta parte de los sentidos entrenada, como dice Hebreos. Sí, teniendo los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El olfato, que también es otro sentido que posee nuestro espíritu, y volvemos al mismo punto. Cada vez que percibamos olores que extrañamente no hacen parte de algo real, entonces, real no, de algo físico, entonces hay que prestarle atención. Como les he dicho, a veces una de las cualidades es que las demás personas no sienten el olor y solo lo siente uno. Aunque, como les decía ahora, también se puede llegar a percibir colectivamente. Se puede llegar a percibir algo colectivamente. Pero se da mucho de que algo lo percibe una persona y no lo percibe nadie más. Por ejemplo, alguien puede decir, no, es que siento un olor a tabaco, pero nadie lo siente, ¿no? Y la persona a X hora de cada día siente ese olor a tabaco, pero nadie lo siente en casa, dice, no, y pues por aquí no hay quien fume tabaco. Así que posiblemente su espíritu puede estar sintiendo el olor, porque como decíamos también, el espíritu es, las condiciones físicas y espaciales del espíritu son muy diferentes. O sea, nosotros no podemos comprender el mundo espiritual en su estado físico como el mundo que nos rodea. Es decir, en el endemoniado de Gadara habrían 4.000 demonios por lo menos, ¿cierto? Que es una legión. Y uno puede decir, bueno, ¿cómo pueden haber 4.000 demonios en un mismo cuerpo? Bueno, los espacios son distintos de operación, entonces diferentes, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces juzgamos las cosas espirituales con los conceptos físicos y la operación realmente es muy diferente. Entonces, a veces nuestro espíritu no solamente percibe lo que está en nuestro entorno, sino también lo que se está haciendo en contra de él, así está en un lugar diferente. Y esa percepción de ciertos olores puede estar nuestro espíritu o percibiendo algo que se está haciendo contra nosotros, o en otros casos cuando se sienten olores, por ejemplo, a algo inmundo, a algo sucio, ¿sí? Cuando realmente todo está limpio y cuando todo está en su lugar y uno dice, bueno, pero ya limpié, ya eché lavandina, ya eché límpido, ya eché todo y sigue persistiéndose ese olor sucio. Pero también curiosamente la gente no percibe nada y solo lo siento yo. Puede haber entonces algo de naturaleza espiritual alojado en algún lugar de la casa que emana ese olor. Y como les decía en otras ocasiones, todo en la esfera espiritual también hay olores que emanan. Los espíritus tienen su olor. Por eso la Biblia llama a los espíritus inmundos espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque están llenos de inmundicia, porque huelen a inmundo. He sentido olores donde son olores como cuando hay una humedad extrema, así de que huele súper mal, en fin, olores como esos.
Ahora, Cristo también tiene su olor, ¿cierto? La Biblia habla del olor de Cristo y obviamente es un olor, una fragancia exquisita que solamente tiene Cristo. Es decir, así como nuestros cuerpos emanan un olor y todos tienen un olor diferente porque cada persona tiene su propio olor que emana, ¿cierto? Así Cristo también emite su fragancia y es una fragancia especial que cuando aprendemos a discernirla, sabemos cuando estamos cerca de Cristo. Cuando tal vez nuestro espíritu siente esa fragancia, entonces entendemos que estamos cerca de Cristo. Inclusive podríamos llegar a sentir la fragancia de Cristo en una persona. Y eso entonces nos da la capacidad de discernir qué tanto de Cristo tiene esa persona. Mire por qué es importante los sentidos espirituales, porque ellos nos dan el ejercicio de discernir lo bueno y lo malo. ¿Sí? O sea, porque nos están dando una información del mundo espiritual. Así que es importante prestarle a esto atención. Bueno, tenemos también el sentido, por ejemplo, del tacto, que es la percepción que tiene nuestro espíritu al calor, al frío, a ser tocado también, porque nuestro espíritu puede ser tocado. Y hay en el mundo espiritual hay calor y hay frío, es decir, tienen una operación diferente, es decir, el fuego que hay en el mundo espiritual es un fuego diferente. Porque, a ver, si yo tomo fuego de este mundo para quemar a un espíritu, pues no lo voy a lograr porque este fuego de este mundo no quema a un espíritu. Pero la Biblia sí habla de que los espíritus o Satanás será arrojado al fuego, ¿cierto? Y allí será atormentado. Entonces mire que el fuego de este lago es distinto al fuego de la tierra. Es un fuego que puede quemar la esencia espiritual, un fuego que puede quemar a los espíritus. Así que hay ese tipo de percepciones y es importante también porque a veces, y esto tiende a ser un poco más común, de que una persona puede percibir ciertos fríos, ciertos hielos, y entrar, no sé, a un lugar y decir, hombre, siento un frío extremo aquí como de nevera. Y volvemos al mismo punto, hay momentos en que las demás personas no perciben esto y dicen, pero un frío, pero estás enfermo porque está haciendo calor. Y si la persona no es ejercitada en el discernimiento, entonces lo que va a ocurrir es que o no le va a dar importancia al asunto o a últimas crea que realmente está enfermo, ¿cierto? Pero puede ser una percepción espiritual de su espíritu mismo que esté sintiendo un frío, ¿no? Y si está sintiendo un frío, entonces es importante prestar atención. Tal vez nuestro espíritu nos está enviando una información a nuestra mente, la cual indica que hay una presencia de algo. Por ejemplo, espíritus que operan en la esfera de la muerte. Normalmente estos espíritus emanan frío y tienden a ser helados, así que la percepción de nuestro tacto espiritual se sentirá como algo hielo, como algo que está extremadamente frío en el lugar, y eso nunca es un buen síntoma. Cuando nuestro espíritu, por ejemplo, percibe la presencia del Señor, y los que lo han sentido en esta parte del tacto, sentirán que la presencia de Dios nunca se manifiesta con un frío de hielo, ¿no? La presencia del Señor es un calor cálido, algo que envuelve, que abraza, ¿sí? Es como el calor de un abrazo y se siente especial. Ese es cómo nuestro espíritu, cómo el sentido del tacto de nuestro espíritu percibe la temperatura del Espíritu de Cristo, un calor un fuego que aunque me abraza, no me consume, a diferencia de un frío helado. Entonces, cuando hay estas diferencias, ya nuestro espíritu empieza a discernir qué es lo que hay realmente en un lugar o qué es lo que está operando en cierta persona. Y esto nos va ejercitando en el discernimiento del bien y el mal, pero que comprender esto de los sentidos nos ayudará mucho a entender también lo de los sueños. Y bueno, ya el propósito es ir entrando más hondamente en el tema. Vamos a terminar entonces en este momento, ya hemos concluido los 15 minutos de esta segunda parte que tuvimos en este día, así que bueno, ya la próxima semana continuaremos con la ayuda del Señor Jesucristo. Dios me los bendiga a todos mis hermanos, saludo fuerte, saludo fraterno a todos mis hermanos en Colombia, un abrazo, en Chile a mi hermano Luis, a mi hermano Carlos, allí en Ecuador,
mi hermana Lucy en Perú y a todos mis hermanos aquí en Mar de Plata. Dios me los bendiga. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte.